Muy bien, pues muy buenos días. Es un gusto iniciar con esta conferencia, el automatismo psicópata, la defensa aloplástica y el sello criminal como descriptores conductuales del hecho criminal. Vamos a iniciar comentando de que realmente la época, la época que nos toca vivir es una época que requiere de toda nuestra atención, requiere sobre todo de la utilización de varias herramientas de trabajo que vamos adquiriendo en el día a día, en el estudio constante. Vamos a decir que esta plática la voy a estructurar iniciando con algunos antecedentes sobre el tema, ¿sí? Continuando con algunos conceptos primarios y secundarios para poder ir comprendiendo toda esta idea. Vamos a pasar brevemente al análisis de los conceptos que llevan por título esta conferencia y finalizaríamos con unas recomendaciones y agradecimientos para que pues todos los vayamos poniendo en práctica. En la vida del estudiante, del investigador, se presentan un sinnúmero de conceptos, un sinnúmero de ideas que nos van a servir para que en el futuro vayamos construyendo nuestro entendimiento académico de las cosas. Por eso es importante no dejarse influir, es importante conocer todas las posiciones sobre un tema. Es como cuando escuchamos un caso. Tenemos que prestar atención a nuestro cliente, pero también debemos de llegar a el lugar donde podemos consultar el expediente dependiendo de la materia de que se trate, solicitarlo y empezar a investigar detenidamente de qué se trata el asunto, qué han hecho todas las partes implicadas. Y cuando ya estemos en audiencia, en caso que no hayan sido notificadas, porque puede ser que revisemos el expediente y no exista ninguna posición, es decir, algún posicionamiento de parte de la contraparte, porque no ha sido notificada. Entonces estamos obligados a revisar el expediente para irnos enterando de cuál es la situación. Esto lo digo porque muchas personas se dejan llevar por lo que te dicen del caso. Es que tengo un caso en donde hay una mala persona que no. Primero hay que, claro, escuchar detenidamente a las partes, pero con el cuidado de analizar de manera, se dice, integral u holística el caso. ¿A qué se refiere lo holístico? A que vamos a conjuntar de todo lo que hemos revisado los datos para obtener un entendimiento general. Ahora bien, dentro del marco jurídico, dentro del marco de la práctica, me acuerdo muy bien cómo en la universidad incluso nuestros maestros nos instruyeron en relación a varios conceptos relevantes en esta materia. Porque todos estos conceptos que se incluyen en la conferencia, en el título, nos indican o nos llevan a pensar a un ámbito mental, ¿sí? Y para eso voy a rescatar un concepto de la carrera de Derecho muy interesante, que es el de la ontología. ¿Qué significa la ontología? Viene del griego ontos, ¿sí? Y logos, de la ciencia. Es el ser, ¿sí? ¿Cómo es la persona? Es la ciencia que estudia la naturaleza de la persona, cómo es. No, ojo, no discute entre qué debiera de hacer esta persona en uno u otro escenario. Simplemente, de manera llana, estudia a nuestro elemento, a nuestro individuo, cómo es. Es decir, que dentro de la ontología, la psicopatía no tendría ninguna condena, no sería juzgada porque la ontología estudia el ser. Esto es un poco de lo que quiero ir estableciendo en esta plática.
no dejarnos llevar por una lluvia de conceptos, sino recurrir siempre a lo clásico, a los antecedentes, al marco histórico contextual. Cuando yo abordo un tema, primero me tengo que fijar de todos aquellos autores que previamente hayan investigado sobre el caso, tomarles en cuenta e incluirlo en mi investigación y por supuesto en el raciocinio que voy a hacer sobre esta temática. Vamos a pasar rápidamente a otro concepto que es el deontología. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que la ontología, pero ahora le vamos a agregar el prefijo de. Deontología. ¿Qué vamos a pensar ahora con la deontología? Ahora sí, vamos a asumir que entramos en el estudio de un sujeto de caso, pero para el deber ser. ¿Cómo deberá de ser esta persona cuando se inserte en sociedad? De allí la importancia entre el ser y el deber ser. Para la carrera de Derecho, muy importante porque las causas tienen una finalidad y de allí surge otra temática que recomiendo ampliamente en su estudio para el abogado cuando pretende ingresar en el estudio de estos nuevos conceptos, ¿sí? Tenemos entonces el ser de la mano de la ontología y el deber ser de la mano de la deontología. Ahora bien, cuando los individuos se ubican en uno u otro de estos campos de estudio, se les identifica con una serie, con un abanico de valores, ¿sí? Y estos responden a su propio nivel de entendimiento de estas reglas, de estos valores, ¿sí? Y vamos a pensar ahora en otro concepto que es el de la axiología. Es decir, la ciencia que estudia los valores de estos individuos, ¿sí? Hace rato hablábamos sobre la causa y la finalidad. Cuando un individuo realiza un acto en el mundo fáctico, es decir, en el mundo de los hechos, se dice entonces que se materializan los actos en base a una serie de elementos valorativos que obedecen, decía, a la axiología, el estudio de los valores de la persona. Cambiarán los valores de una u otra persona dependiendo de su entrenamiento psicológico, de su psique, de su mentalidad, de sus creencias. Muy bien. Para nosotros como estudiantes, otro concepto que es muy importante y está relacionado con esto es el de la resiliencia. Ya hace muchos años que ha estado mucho más en práctica esta noción, ¿sí? Que es la de esta capacidad que tienen los profesionales para recuperarse frente a los diversos avatares de la vida, sobre todo cuando estos avatares son complejos, se vuelven complicados para nuestro desarrollo profesional. Ayer hablaba sobre los sesgos mentales y cómo algunas especies animales están mejor preparadas para enfrentar aquellas vicisitudes de la vida y la identificábamos como el modelo de supervivencia, ¿sí? En esta temática también las personas pueden o no mejorar estos modelos de acuerdo a los índices valorativos que tengan frente a sus acciones. Bueno, en relación al automatismo, a la defensa y al sello, como viene en el título de esta charla, lo que he observado, porque sí lo he estado analizando, he estado muy al pendiente sobre estas definiciones, he observado que viene en una sola fuente bibliográfica. Para que podamos tomar en cuenta conceptos,
Sí, es cierto, para mí basta que aparezca en un libro, pero sí recomendar que en una investigación en donde vamos a incluir unos temas, busquemos por lo menos más de dos fuentes o que tengan relación con la doctrina. Ahora, ¿qué es el automatismo? Es una respuesta automática, ya lo hemos visto, que de manera física sucede, pero de manera mental también pudiera darse, ¿no? Aquellas respuestas rápidas que parece que ya estuvieran preparadas o que entrañaran una inteligencia superior, ¿no? Pero vemos que en estos casos no es así, simplemente es una respuesta automática, como por ejemplo, oye, me mentiste, dijiste que ibas a regresar y te contestan, ¿y qué quieres que yo haga? Es un automatismo vacío que no da una respuesta, pero sí una salida, ¿sí? En el caso de la defensa aloplástica se refiere la doctrina en el sentido de que hay un evitamiento de la responsabilidad. No es mi culpa, es culpa de los demás. Siempre se va a ver esa tendencia. El sello psicopático es interesante porque nos permite anticipar los pasos de este activo criminal. Por ejemplo, si yo voy viendo que año con año en un determinado escenario siempre se realizaban ciertas cosas y de pronto cambian, fíjense, allí oculto pudiera estar ese sello psicopático que me está avisando de que se puede ejecutar un hecho criminal y yo tengo que prepararme para evadirlo. Eh, ¿Cuáles serían las recomendaciones? Las recomendaciones en torno a este tipo de temas es principalmente el estudio, el análisis, la reflexión, pero sobre todo la prospección en los temas. No dejarnos llevar por la superficialidad de alguna temática, sino que un verdadero estudiante, un verdadero académico, no se queda con una sola opinión, la contrasta. Seguiremos investigando, seguiremos trabajando en estas temáticas para poderlas perfeccionar, ya que el crimen es aquel hecho antisocial que va en contra de la ley, y la definición clásica que hemos conocido del criminal es aquel que pugna en contra de la sociedad. Este individuo asocial y este individuo antisocial también es materia de estudio, mientras que el antisocial tiene una animadversión en contra del grupo social, el asocial solamente es indiferente, no le interesa, prefiere voltear a otro lado antes que seguir ese modelo de comportamiento. Muy bien, para mí fue un gusto. Mi nombre es Sergio Javier Cedillo. Espero poder vernos pronto. Un fuerte abrazo.